Hola a todos y a todas. Comenzaremos con la explicación del tema 4, función circulatoria y excretora. Este tema lo vamos a dividir en 4 partes y en la primera de ellas explicaremos el sistema circulatorio sanguíneo, la sangre y los vasos sanguíneos. Comencemos. Bien, el cuerpo humano está formado por aproximadamente un 75% de agua. Sabemos que la mayor parte de esa agua está dentro de las células, formando parte del citoplasma. Pero ¿dónde podemos encontrar el resto de agua? Lo podemos encontrar en el líquido intersticial. Es el líquido que encontramos entre las células que forman los tejidos. Este líquido tiene una función defensiva y además permite el intercambio de nutrientes y desechos entre estas células y la sangre. Después tenemos la sangre, sabemos que es el medio de transporte de nuestro cuerpo. La sangre nos permitirá transportar diferentes tipos de sustancias de un lado a otro a través de los vasos sanguíneos. Y por último tenemos la linfa. La linfa es un líquido amarillento que tiene una función defensiva, ya que transporta en su mayor parte glóbulos blancos. De esto ya hablaremos un poquito con más detenimiento más adelante. ¿De qué está compuesto el sistema circulatorio? Tenemos 3 componentes básicos. El primero de ellos es el corazón. El corazón sabemos que es una bomba que impulsa la sangre. Fijaros que no habría ningún problema en que la sangre fluyera desde el cerebro hasta nuestros pies, porque la fuerza de la gravedad nos va a ayudar. Pero, ¿qué pasaría si tuviera que ser a la inversa? Tuviera que subir la sangre al cerebro. Pues bueno, aquí tendríamos un problema porque tendríamos que ir en contra de la fuerza de la gravedad. Y aquí es donde tiene un papel vital el corazón, que mediante latidos va a forzar a que la sangre circule por todo nuestro cuerpo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la sangre. Como ya hemos dicho, es el líquido que nos permite transportar las sustancias por todo nuestro cuerpo. Y por último tenemos los vasos sanguíneos. O sea, alguna vez seguro que os he nombrado que les podemos llamar también las carreteras de nuestro cuerpo, ya que son los conductos que van a permitir el paso de ese líquido circulante de la sangre. Ya vimos las funciones principales de la sangre, que son distribuir nutrientes y oxígenos por el organismo y recoger los productos de desecho del metabolismo para llevarlos a los órganos excretores con tal de eliminar estos productos de desecho. La sangre. Todos sabemos que es un líquido viscoso de color rojo y tiene un sabor salado. Seguro que si os habéis hecho un pequeño corte en el dedo y os habéis chupado la sangre, habéis visto que también tiene un sabor así como un poco a hierro, un sabor metálico. Ya explicaremos por qué es. En una persona sana y adulta tenemos alrededor de unos 5 litros de sangre, que es aproximadamente el 8% de nuestra masa corporal. Evidentemente, esto varía con la edad, varía con la talla o con el peso. No va a tener la misma cantidad de sangre una persona que pesa 100 kilos y mide 2 metros que una que pesa 50 kilos y mide unos 60. Ya hemos dicho las funciones principales, ¿no? Que eran la de nutrición, es decir, transportar los nutrientes desde el aparato digestivo a todas las células de nuestro cuerpo, así como transportar el oxígeno desde los pulmones también a todas las células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al entrar ese oxígeno en las células se va a generar un producto de desecho, que es el dióxido de carbono, que de la misma manera también tendrá que ir a los pulmones para ser exportado. La excreción. Hemos dicho que estos nutrientes que llegan por el aparato digestivo a todas nuestras células, entran en nuestras células, se metabolizan, pero se producen una serie de productos de desecho que si no los expulsáramos serían tóxicos para nuestro cuerpo. Pues bien, también la sangre se encarga de llevarlos, como hemos dicho, a los diferentes aparatos excretores para poder eliminarlos. Defensa.
también por nuestra sangre van los glóbulos blancos, que tienen un papel fundamental en nuestro sistema de defensa, forman nuestro sistema inmunitario, que nos protege de los posibles microorganismos que puedan entrar dentro de nuestro cuerpo. Además, también va a transportar las hormonas por todo nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que, por ejemplo, la insulina se produce en nuestro páncreas, pero ¿dónde actúa la insulina? En todas las células de nuestro cuerpo, porque va a permitir que la glucosa entre de la sangre a las células. Pues bien, esta insulina que solo se produce en el páncreas va a tener que viajar por la sangre a todas las células de nuestro cuerpo para poder actuar. Y por último, la regulación térmica. Sabéis que los seres humanos, si por ejemplo yo ahora me tomo la temperatura, tendría una temperatura de unos 36 grados y medio, si lo hago en plena ola de calor en verano tendré 36 grados y medio y si lo hago en pleno diciembre tendré 36 grados y medio. Esto es gracias al agua, que tiene una resistencia a variar su temperatura y esto nos da una ventaja biológica muy importante a los seres humanos en comparación con, por ejemplo, animales de sangre fría, que su temperatura depende mucho de la temperatura exterior y por eso seguro que hemos visto documentales de los lagartos, los cocodrilos que están al sol para poder calentarse. Bien, vamos con la sangre. Imaginemos 100 mililitros de sangre. De esos 100 mililitros, si los sometemos a centrifugación, acordaros que la centrifugación es como una especie de mini lavadora que tenemos en los laboratorios, que da vueltas muy rápido y permite separar los diferentes componentes de la sangre. Pues lo que encontraríamos es que de esos 100 mililitros, el 55% correspondería al plasma sanguíneo, el 2% a glóbulos blancos y el 43% a glóbulos rojos. De este plasma sanguíneo, los principales componentes son un 90% de agua, sales minerales, proteínas, sobre todo el fibrinógeno que va a intervenir en la coagulación de la sangre, lípidos, glucosa, urea. Si a este plasma, a esto que tenemos aquí, le quitamos las proteínas, tendríamos el suero sanguíneo. ¿Y qué es la coagulación de la sangre? Que seguro que lo hemos oído alguna vez. Pues bueno, es el proceso de solidificación de este plasma, es decir, que esto se solidifica, se hace como un agregado. Bien, continuemos. Fijaros, aquí tenemos una preparación de sangre. Esto sería que, por ejemplo, imaginaos en el laboratorio, yo pongo unas gotas de agua en un cubre, este cristalito, ¿vale? Lo sometería a un proceso de tinción con diferentes colorantes biológicos, como por ejemplo la tinción de hematoxilina e eosina, y tendría esto, es lo que vería yo en el microscopio óptico. Aquí diferencio varias cosas. En primer lugar, los glóbulos rojos, que son los más abundantes, para que os hagáis una idea, hay por milímetro cúbico 5 millones de glóbulos rojos, o sea, una barbaridad. Aquí se ve claramente que son las células que más abundan. Glóbulos blancos son estas células más grandes y un poco pues, más características. Y por último, esto pequeñito que vemos aquí son las plaquetas. Vamos a ver cada una con detenimiento. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes, lo más común es decir, glóbulos rojos o eritrocitos, son muy numerosos, como hemos dicho, y tienen una forma muy característica. Es como una especie de disco bicóncavo, es decir, ¿veis? Por aquí están como hundiditos y por debajo también estarían hundiditos. Su función principal es la de transportar oxígeno gracias a una proteína que es hemoglobina. La terminación, esta parte de aquí, hemo, viene de hierro. Por eso esta molécula de hemoglobina tiene 4 moléculas de hierro y es lo que da ese sabor metálico a la sangre cuando alguna vez hemos probado en pequeñas cantidades. Y otra cosa bastante importante de los glóbulos rojos es que no tienen núcleo. Esto es muy importante porque al no tener núcleo, están tan especializadas que han perdido el núcleo, no se van a poder dividir. De esa manera necesitamos un lugar en nuestro cuerpo donde estos glóbulos rojos se vayan fabricando, porque imaginaros, sabéis que las células de nuestro cuerpo van muriendo. Bueno, no hay ningún problema porque se van dividiendo y entonces unas van muriendo pero van apareciendo otras de esas.
Pero en glóbulos rojos no pasa, por lo tanto necesitamos una zona de nuestro cuerpo donde se fabriquen nuevos glóbulos rojos. Esto es la médula ósea roja. Para que os hagáis una idea, la vida media de un glóbulo rojo es de 100 a 120 días. Y bueno, eso, como he comentado, la función básica es transportar el oxígeno. Luego tenemos los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, están en menor número y estos sí que tienen núcleo. La función es protegernos de microorganismos que puedan entrar en nuestro cuerpo. Como ya sabemos, unas veces son muy efectivos y eliminan esos microorganismos y otras veces no pueden con ellos, o por lo menos no pueden con estos microorganismos en su debido momento y podemos sufrir alguna enfermedad. Diferenciamos dos tipos, granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos tienen el núcleo, como veis aquí, tienen el núcleo globulado y gránulos en el citoplasma, y los agranulocitos no tienen gránulos en el citoplasma y no tienen el núcleo lobulado. Lobulado quiere decir con esta forma así irregular. ¿De acuerdo? Y nos quedan las plaquetas. Las plaquetas también se conocen como trombocitos y tienen un número intermedio. No son células propiamente dichas, sino que son fragmentos de células y tienen una función muy importante que permite la coagulación de la sangre, es decir, son las encargadas de cuando se produce alguna herida en nuestro cuerpo, ya sea interna o externa, taponarla, junto con la ayuda de las proteínas que hemos nombrado antes, que es el fibrinógeno. ¿De acuerdo? Estos formarán junto con glóbulos rojos y las proteínas una especie de maraña, formarán un coágulo y taponarán la herida. Evidentemente siempre que esta herida no sea muy grande y nuestro cuerpo no pueda llegar a solucionar esta situación. Vamos con los grupos sanguíneos. Todo el mundo sabemos que existen 4 grupos sanguíneos: el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo AB, el B y el 0. Bien, sabéis que nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa, actúa como una especie de policía, ¿no? Nuestros glóbulos blancos van patrullando nuestro cuerpo y para que nos hagamos una idea, esto no funcionaría así propiamente dicho, pero para que lo podamos visualizar, estos glóbulos blancos irían escaneando nuestras células, todo lo que se vayan encontrando, y detectarán nuestro DNI. ¿Dónde detectarán nuestro DNI? En la membrana de la célula. Si escanean una célula y ven que es nuestra, tiene nuestro DNI, la dejarán. Pero si escanean una célula y ven que no tiene ese DNI, entonces la atacarán e intentarán eliminarla. ¿Cómo se llama este DNI que es realmente? Pues no es otra cosa que proteínas que tenemos en la membrana de nuestras células. Con los glóbulos rojos funciona de la misma manera. Fijaros que los que son del grupo sanguíneo A tienen unas proteínas en la membrana, unos antígenos que son del grupo A. Los que tienen grupo sanguíneo B tienen unos antígenos del grupo B. Los que tienen el grupo sanguíneo AB tienen de los dos, y los que tienen el grupo sanguíneo 0 no tienen ninguna de estas proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo introduzco en una persona que tiene un grupo sanguíneo A glóbulos rojos del grupo sanguíneo B, como el DNI de esta persona tiene antígenos A, al introducir antígenos B, el sistema inmunitario lo detectará como que no son suyos, como halógenos, y lo que hará es atacarlos. ¿De acuerdo? Si introducimos un grupo sanguíneo A en una persona del B, pasaría lo mismo, es decir, grupo sanguíneo A tiene anti-B, grupo sanguíneo B tiene anti-A, grupo sanguíneo AB, este es una maravilla, porque si metemos glóbulos rojos del grupo A no habría ningún problema porque él tiene antígenos del A. Si metemos del grupo B tampoco hay ningún problema porque tiene antígenos del B, con lo cual aquí podría introducir sangre del A y sangre del B y por supuesto sangre del AB. Del grupo sanguíneo 0, ¿qué pasa? Si metemos del grupo A, al no tener antígenos del A la rechazaría, es decir, nuestro sistema inmunitario lo atacaría. Del grupo B también pasaría lo mismo y del grupo AB también. ¿En qué se traduce esto?
Bueno, esto es otra manera de... Os he puesto esta tablita por si podíais verlo mejor aquí, ¿no? Grupo sanguíneo antígenos del A y anti-B, grupo sanguíneo B, antígenos del B y anti-A, grupo sanguíneo AB, antígenos A y B y no son anti nada, y el 0 no tiene ningún antígeno, no tiene ni A ni B, por lo tanto, no tiene ninguno, son anti-A y anti-B. Luego nos quedaría el RH. El RH puede ser RH positivo o RH negativo, ¿no? Os suena seguro esto de soy A positivo, soy A negativo, 0 positivo, 0 negativo. Pues esto es que tiene también positivos, que tiene otros antígenos diferentes, y negativo que no los tiene, de manera que puedo ser A positivo, si tengo además del A, tengo los antígenos del RH, y negativos que solo tengo los antígenos del A. Lo mismo con el B, lo mismo con el AB y lo mismo con el 0. De manera que aquí tenemos una tabla de donantes y de receptores. Fijaros que en A positivo puedo donar al... el A positivo puedo donar al A positivo y puedo donar también si soy A negativo. Sí, del B lo mismo, puedo dar al B positivo y B negativo. Y lo más llamativo es el B positivo. El B positivo puede recibir de todos los grupos sanguíneos, pero él solo puede donar al A positivo. ¿Vale? Y luego tenemos el grupo 0 negativo, que puede donar a todos los grupos sanguíneos, pero solo puede recibir del A negativo. ¿Vale? Bien, continuemos. Vamos con los vasos sanguíneos. Diferenciamos tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia los órganos, las venas conducen la sangre desde los órganos, es decir, desde las células hasta el corazón, y los capilares son una especie de red que permite el intercambio de nutrientes y de oxígeno entre arterias y venas. Fijaros que aquí tenemos, estas son unas imágenes sacadas de la exposición de Body, es una imagen real, parece mentira, pero esto fue una persona viva, hay gente que dona su cuerpo a la ciencia, y esto lo que hicieron es, con unas técnicas muy especializadas que desconozco, sacaron todos los vasos sanguíneos de una persona y los montaron. Entonces imaginaros, como a todas las células de nuestro cuerpo tienen que llegar nutrientes y oxígeno y bla bla bla, necesitamos que a todas las células de nuestro cuerpo lleguen vasos sanguíneos. Por eso cuando nos cortamos siempre nos sale sangre, porque están por todo nuestro cuerpo. Fijaros, hay algunos que son más gruesos, otros más finos y otros muy 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 finitos. Veamos. Vamos a ver los vasos sanguíneos. Las arterias. Las arterias, como hemos dicho, conducen la sangre desde el corazón a los órganos y tienen unas paredes muy gruesas, muy musculosas. Si vemos aquí, ¿vale? Fijaros, tienen unas paredes muy musculosas y además elásticas. ¿Por qué? Porque estas, como conduce la sangre del corazón a los órganos, van a tener que soportar el bombeo del corazón. La sangre va a ir a golpes. Por eso cuando se produce algún accidente y vemos en un corte que la sangre sale a golpes, es que se ha seccionado una arteria. ¿Vale? Fijaros aquí, imaginaos esta imagen que os he puesto aquí, esto es una imagen real, ¿vale? Esto sería la luz de la arteria y esta la de la vena, ¿de acuerdo? Fijaros la capa muscular que tiene la arteria aquí y la vena es más pequeñita. Esto de aquí serían los capilares, fijaros la diferencia de diámetro. Vamos con las venas. Estas venas llevan la sangre desde los órganos, es decir, desde las células al corazón, y tienen una pared más fina y menos elástica, porque no tienen que soportar esta tensión, esta presión que soportan las arterias, ¿de acuerdo? Y tienen una cosa especial, las venas que no tienen las arterias, y son estas válvulas, se llaman válvulas semilunares. ¿Y qué es lo que me va a permitir esto? Que la sangre avance en este sentido, pero no pueda volver. Porque claro, en la arteria no tenemos ningún problema, porque la sangre va a hacer la presión
que hará que la sangre fluya solo en una dirección. Pero las venas, como no tenemos este golpe del corazón, no queremos que la sangre vuelva a las células de donde viene. Entonces tenemos esta válvula que hace que la sangre no fluya en la dirección de la que viene. Bien. Y por último tenemos los vasos sanguíneos. Los capilares. Los capilares son microscópicos, es decir, son muy finitos y la finalidad que tienen es permitir el intercambio de nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y desechos. Fijaros, tenemos una arteria, esta se va a ir dividiendo como una especie de ramificaciones cada vez más pequeñas y las venas igual. Y en este lugar se producirá el intercambio entre estas sustancias. La pared es muy finita, simplemente tiene una capa de endotelio y bueno, para que veáis aquí os he puesto esto para que recordemos que las venas, la sangre va de los órganos al corazón y en las arterias del corazón a los órganos. Nunca hay que pensar que las arterias llevan sangre con oxígeno y las venas sangre con dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Esto es importante, es una confusión muy común que tenemos que evitar. Aquí tenemos las principales venas y arterias. La arteria más larga y la más gruesa es la arteria aorta, que es la que sale del corazón. Para que os hagáis una idea, tiene unos 3 centímetros de diámetro, es decir, es muy gruesa, ¿vale? Y luego tenemos la más larga, que sería esta que va por aquí, por la pierna, ¿vale? Bueno, no hace falta que nos aprendamos todas, pero para que tengáis una idea.